Hoy está con nosotros un amigo de la casa, el padre Pablo Silvester, que nos va a hablar acerca de la persona y de la obra, del carisma, de un santo que será próximamente canonizado en la iglesia. Se trata de Charles de Foucauld. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, Eugenio, en comunicarme con vos y en tener este encuentro para honrar a esta gran figura que es Carlos de Foucauld. Bueno, para comentarte algo de este santo, porque a partir del mes de mayo va a ser santo, va a ser San Carlos de Foucauld, podemos situarlo históricamente entre 1848 y 1916. Es una figura claramente polifacética, porque él realiza sus estudios en lo que es el liceo francés, en donde él se familiariza mucho con la literatura y también con los clásicos latinos y griegos. A su vez, dentro de esa función polifacética de su carácter, él se va a hacer militar, va a estar destinado en el África, y también se va a ser un religioso, un trapense y un ermitaño. Todo eso vino a ser Carlos de Foucauld. Obviamente podríamos ir, si te parece, ir viendo las distintas alternativas de su vida. Él nace en Estrasburgo. Estrasburgo es la capital de Alsacia, aunque su familia es de la zona de Périgord, que es del interior o provincia de Francia y no propiamente Alsacia. Él queda huérfano de padre y madre a los 6 años. Toda su tutoría, su enseñanza va a quedar a cargo de su abuelo. Cuando él, cuando es un joven estudiante, se produce un poco la guerra franco-prusiana, es ocupada Estrasburgo y tienen que emigrar a Suiza. Después él el liceo lo va a realizar en la ciudad de Nancy, y acá se pueden destacar en su infancia y adolescencia dos cosas en Carlos de Foucauld. Por una parte, él tiene una intensa vida familiar y una intensa vida cristiana, guarda un gratísimo recuerdo de su primera comunión y de la preparación. También tiene un gratísimo recuerdo de lo que es la vida familiar con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, cómo se vivía la fe entonces y cómo era la vida familiar y social. Tiene un muy grato recuerdo de todo ello, de cómo iban a misa, de cómo la familia iba a misa. Y después se da algo también, digamos, como contrapartida a lo que estamos diciendo, que en el liceo, donde él realiza sus estudios primarios y secundarios, a causa de las lecturas que él va realizando, sin duda desviadas, no solamente que a él le ingresan una que otra duda, sino que Carlos de Foucauld termina perdiendo la fe y perdiendo completamente la fe, al punto que él dice: de la fe no quedaba rasgo alguno en mi alma. Y él, cuando tiene 17 años y recuerda esa edad, manifiesta que estaba como enloquecido a causa de la pérdida completa de la fe. Bueno, este estado de negación de la fe en Carlos de Foucauld se va a mantener por un periodo bastante prolongado, casi 12 o 13 años, donde él está ausente de la fe. Junto con esta ausencia de la fe se van a unir en su vida mucha relajación, mucha vida disoluta, mucha vida entregada a las diversiones y mucho pecado, ¿no? Incluso él grafica el estado de su alma diciendo que pecaba en el espíritu y en la carne. Bueno, hasta ahí tenemos entonces a alguien que se aparta, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos mencionar de Carlos de Foucauld? Cuando él termina el liceo, se gradúa como bachiller y con 18 años decide hacerse militar. Por eso entra a la Academia Militar de Saint-Cyr, que sigue existiendo allí en la ciudad de París. Durante 2 años está en la Academia Militar, termina y continúa en la Escuela de Caballería que se encuentra en la ciudad de Saumur, lejana a la ciudad de París. Allí se va a graduar como teniente de caballería e, integrando al Regimiento 4 de húsares, va a ser destinado al África. A esto hay que decir que estos años en que él está de formación castrense tiene muchas transgresiones a lo que es la vida estrictamente castrense.
Por otra parte, su abuelo muere y eso influye negativamente en él, porque sigue con su vida bastante licenciosa. A pesar de eso, bueno, él se gradúa como oficial del ejército, de la caballería, y es destinado al África. Sigue este carácter inconstante en Carlos de Foucauld, estando en el África, como sigue con las transgresiones militares, tiene que irse del ejército. Y ahí hay algo que lo va a tocar mucho. Hay una sublevación de un jefe musulmán en el norte del África, en Marruecos. El que se había ido del ejército pide ser readmitido y se hace una campaña militar. Francia hace una campaña militar contra este musulmán que dura 9 meses. Eso influye muchísimo en él porque él participa de la campaña en donde hay riesgo, donde hay muerte, donde hay enfrentamientos. Es una guerra y él de eso participa plenamente. Bueno, acá ya hay un cambio en él, porque él que se caracterizaba por mucha holgazanería, ahora se transforma en una persona completamente decidida. Hay que tener en cuenta que él pone en riesgo su vida y ve la muerte de cerca, continuando en su alma en un estado de completo alejamiento de Dios. Hay como cosas así muy extremas en el alma y en el corazón de Carlos de Foucauld, que es lo que se ve en su vida, alguien que simplemente lo tenga presente. Pablo, Bueno, te hago una pregunta. Sí, a ver, cuando él pierde la fe, él indica por qué motivos o por qué lecturas él pierde la fe o, digamos, obviamente estamos en el siglo XIX, en un siglo lleno de escritores o de pensadores ateos y de exaltación del ateísmo, pero él se refiere después más detalladamente a ese. Digo, me parece interesante, ¿no? Esto de que siendo de repente una persona piadosa, siendo joven pierde la fe. ¿Cómo sucede esto en él? No bueno, sé. sí, es exactamente eso, es un poco el clima iluminista, el clima digamos, de rechazo de la verdad revelada. Hay algo que él lo va a indicar en su etapa de alejamiento y luego cuando se acerca, y es que él desconfiaba completamente de llegar al conocimiento de la verdad. Es decir, que su postura espiritual era una postura de escepticismo. Posteriormente, cuando él regresa, él va a reconocer que hubo como una secuencia lógica en donde él, que negaba la posibilidad de acceder a la verdad, se daba cuenta que esto era posible. Pero sí, la respuesta es que las malas lecturas y los malos sistemas filosóficos y teológicos con los cuales él se contacta lo llevan a apartarse, complementado con la vida licenciosa que llevaba, ¿no? Bien, bueno, entonces estamos en la campaña en Marruecos. Estamos en la campaña en Marruecos, dura 9 meses, es sofocada la campaña, él pide autorización para ir a investigar y explorar el sur de Marruecos, no se la conceden y se va del ejército. Y en esta figura polifacética acá aparece alguien que tiene una gran capacidad para la exploración. Él quería explorar el sur de Marruecos, para eso opta por disfrazarse de judío, podía hacerlo disfrazado de musulmán o disfrazado de judío. Se disfraza de judío, va a contratar los servicios de un judío marroquí que se llama Mardoqueo, a quien le paga por el trabajo que realiza, convive con los judíos marroquíes. Por otra parte, se instala en Argelia, capital de Argelia, y estudia profundamente el árabe y todo el contexto que a él lo rodea. Tiene un contacto con el árabe, lo va aprendiendo, tiene un contacto con el hebreo porque convive con los judíos marroquíes, y durante un año realiza una tarea de exploración. Estamos hablando del siglo XIX, durante un año entero va recorriendo el sur de Marruecos, provisto de un sectante, provisto de un termómetro, provisto de aquellos elementos que necesita para las mediciones, los va anotando en un cuaderno pequeño durante la mañana y a la noche los pasa a un cuaderno grande. Fue tan valiosa esta labor de exploración que como fruto él termina escribiendo 2 libros, Itinerarios de Marruecos y por otra parte Reconocimiento de Marruecos. Él lo que va a realizar en ese momento, además de recorrer las 649 kilómetros que ya habían sido explorados, él va a añadir con su esfuerzo 2.250 kilómetros más.
Por otra parte, con su trabajo de exploración y de investigador, determina 45 longitudes, 40 latitudes y 3.000 altitudes. Todos estos méritos, estrictamente científicos, técnicos, profesionales, le valen a él con muy corta edad, 24, 25, 26 años, un gran reconocimiento, ser condecorado, ser premiado con una medalla de oro por parte de la Sociedad Geográfica de París, y eso, bueno, de alguna manera lo lleva a él a cierta gloria. Ahí se instala en la ciudad de París, participa de grandes reuniones, todos le reconocen, lo aplauden, le reconocen un inmenso mérito en el trabajo que él ha realizado. Y acá hay algo importante para ver, ¿no? Digamos, ya hemos dejado esta tarea de infiltración tan eficaz que él hizo, de la cual hay que decir que en este año que pasa infiltrado como un judío marroquí, en ninguna parte fue detectado, le permitió hacer este trabajo científico para el bien de Francia. Acá lo que hay que decir que, bueno, que él deja luego de este año de exploración, deja el norte de África, se instala en la ciudad de París, sigue siendo el agnóstico, el ateo, el indiferente, aquella persona que considera incapaz el conocimiento de la verdad, pero hay algo que trae en su alma muy grande, y es que en este tiempo que él estuvo en el norte del África, los 2 años, tanto como militar como explorador, él había visto una gran actitud religiosa por parte de los musulmanes. Decía que el Islam era una persona religiosa, el musulmán era una persona religiosa, y a él lo conmovía, lo tocaba íntimamente el ver cómo invocaba con tanta frecuencia el nombre de Alá, el nombre de Dios, y cómo particularmente 5 veces al día rezaba poniendo la dirección hacia la Meca. Entonces, cuando él está volviendo ya hacia París, él lo que dice es, contrastaba la religiosidad de los musulmanes y él se veía a sí mismo como alguien sin religión. Claro. Y acá se da algo muy interesante en él. Él que tenía un gratísimo recuerdo de su familia en la infancia y primera adolescencia, que luego se aparta de su familia y derrocha muchas cosas, cuando él vuelve de alguna manera con mucha gloria a causa de su labor como explorador, su familia lo recibe muy bien. Y él en París se encuentra con mucha gente de su familia, ninguno le echa en cara su pecado, su alejamiento, entonces tiene una intensísima vida familiar de 6 meses, que él la reconoce y la hace notar en sus escritos, y es allí en donde, bueno, se da el paso, digamos, la gracia supone la naturaleza. En ese contacto familiar y también social, había un sacerdote que estaba en danza, que era el padre Hubelin, sacerdote de San Agustín allí en París. Entonces, bueno, en esas reuniones tiene un fugaz encuentro con el padre Hubelin. Hubelin era un confesor que tenía cientos de penitentes en París, a su vez era un director espiritual seguido por mucha gente, y también era un predicador muy seguido y con una concurrencia muy nutrida en sus exposiciones. Y llega el día de la conversión de Carlos de Foucault, que es una de las cosas más grandes que tiene su vida. Va hasta el confesionario de Hubelin, del padre Hubelin, y le dice, yo no tengo fe, vengo para que usted me instruya. Hubelin le dice, arrodíllese y confiese sus pecados. Carlos de Foucault le responde, no vine a confesarme, vine para que usted me instruya. Arrodíllese, confiésese y usted va a llegar a creer. Le hace caso a Carlos de Foucault, se confiesa y de allí sale convertido y sale otra persona. Hubelin le pregunta, ¿está en ayunas? Sí, y le da la comunión. Y allí hizo su primera comunión. Bueno, esta es la conversión de Carlos de Foucault, la que se obra allí en la iglesia de San Agustín en París con el padre Hubelin. Al día de hoy, al video se puede acceder por YouTube, se encuentra a la par del confesionario, se encuentra una placa recordando la confesión y la conversión de Carlos de Foucault en ese momento con el padre Hubelin. Bueno, esto es una cosa prodigiosa, ¿no? Porque bueno, ya es un santo, este hombre ya va a ser canonizado, ya es beato, va a ser un santo. Claro. Ahora, Pablo, lo que vos contás me despiertan algunas preguntas.
este contraste entre la vida del musulmán en el desierto y del burgués francés en París o donde sea, es muy fuerte, ¿no? Porque el musulmán es una persona que vive sin nada, prácticamente sin nada, estos beduinos, qué sé yo, y orientado a Dios, ¿no? Ellos rezan mucho. Bueno, y esto de postrarse, de adorar, es muy fuerte, me parece a mí, para una persona de sensibilidad religiosa encontrarse con una cultura tan religiosa como el Islam, ¿verdad? Eso lo marcó profundamente a Carlos de Foucault e influyó de modo directo en su conversión religiosa. Sin embargo, él nunca tuvo, no lo sé, la idea o la tentación, digamos, de hacerse musulmán. Quizás se encuentre allí algún escrito en donde él pueda haber manifestado algo de eso, porque obviamente lo atraía ese sentido religioso, pero es allí en donde él vuelve a lo mejor de sí, en donde actúa la gracia, en donde él vuelve a sus orígenes, donde actúa mucho esa presencia familiar y cristiana que habían influido bien en él, y por eso es que va a canalizar eso dentro, en el seno del catolicismo, ¿no? Con una absoluta coherencia, que es una nota una nota presente en Carlos de Foucault, la coherencia absoluta. Desde el momento en que encuentra la verdad, tiene un rumbo y de allí no se aparta hasta el final. Qué interesante, ¿no? Es muy interesante. Y la conversión es un hecho prodigioso realmente lo que sucede en ese momento. No sé, cree, así como perdió la fe, ahora de repente las verdades cristianas se las representan como verdaderas, propiamente, ¿no? Sí, y él reconoce ese momento de la confesión con el padre Houberin, él lo reconoce como el momento de su conversión. Allí se convirtió. Se convirtió. Con la gran autoridad del padre Houberin que le dijo, usted se arrodilla, usted se confiesa, usted va a creer. Y él sale de allí confesado y creyendo, y convertido. Impresionante, impresionante. Te escuchamos, Pablo, adelante, por favor. De allí él sale con un impulso religioso, buscando dónde va a concretar su vida religiosa. Se va a Tierra Santa 4 meses. Antes, él es el vizconde de Foucault, él pertenece a la nobleza o a la aristocracia ahí de Périgord, de Francia. Todos sus bienes se los va a dar a su hermana, y él va pobre a Tierra Santa en estos 4 meses. Todas las notas que se ven en él después de su conversión es cada vez de una mayor pobreza, soledad y anonadamiento. Vuelve de Tierra Santa y ya quiere canalizar su vocación religiosa, pero bueno, hay muchas congregaciones y órdenes. Tiene una experiencia con los benedictinos en Solesmes, tiene una experiencia con los trapenses, tanto en la Gran Trapa como en la Trapa Nuestra Señora de las Nieves. Tiene un periodo bastante prolongado, una dirección espiritual con otro sacerdote jesuita, y fruto de este discernimiento, él termina haciéndose trapense, porque lo que está buscando ya es la pobreza, la oración y el anonadamiento. Tengamos en cuenta que él es el célebre explorador de Francia. Explícanos, por favor, quiénes son los trapenses, para aquellos que no conocen. Bueno, siempre asociado con Carlos de Foucault, ¿no? Él está convertido, él está buscando un lugar en donde canalizar su vocación religiosa, él tiene un inmenso deseo de la soledad y de la pobreza, y tanto los benedictinos como los trapenses son 2 grandes órdenes monásticas. Más antiguos los benedictinos y un poco más modernos en relación a ellos, los trapenses, que uno diría son 2 ámbitos en donde alguien que quiere renunciar al mundo y consagrarse a Dios va a encontrar la soledad y la pobreza que está buscando. Y ahí se da lo siguiente, Él él va a vivir en 2 trapas. Una en Francia, Nuestra Señora de las Nieves, pero él al inicio mismo pide que lo transfieran a una que está en Siria, para tener una vida todavía de mayor soledad y de mayor anonadamiento. Bueno, pasan los 5 años de su profesión inicial, profesión temporal, y venía la profesión definitiva, solemne. Ahí tenía 2 alternativas, o se quedaba o se iba. Entonces, Carlos de Foucault le consulta o manifiesta a sus superiores
que él quería aún una vida de mayor soledad y anonadamiento. Bueno, y le consulta también al padre Hubelín. El padre Hubelín queda como director espiritual suyo hasta el final. Se muere Hubelín antes que Carlos de Foucauld. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la orden ante el pedido de Carlos de Foucauld? Lo pusieron a prueba. Y antes de concederle el mayor soledad y anonadamiento, le piden que estudie teología durante 2 años en Roma. En Roma. En Roma. Él estudia 2 años teología, estudia la teología de rodilla, visita extasiado, profundamente conmovido, toda la ciudad de Roma en la parte religiosa, vive en la casa generalicia de la Trapa, y al cabo de los 2 años, acá se da lo siguiente, Eugenio, al cabo de los 2 años él cumple este periodo de prueba. Al cabo de 2 años se reúne el consejo, el superior general de la Trapa con su consejo, reconocen que es de Dios la inclinación a la soledad y al anonadamiento que tiene Carlos de Foucauld, y le señalan el camino para que cumpla con su vocación específica. Cuando hablas de anonadamiento, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres con anonadamiento? Bueno, la vida de él es lo que muestra lo que él entendía por el anonadamiento. Él viene de esa condición familiar que decíamos, siendo muy joven experimenta un enorme triunfo temporal, que es el que le proporciona su experiencia como explorador en Marruecos, con esas 2 obras que son importantísimas. Cuando comenta René Bazin su vida, bueno, dice, dulces presencias femeninas estaban a su alrededor, y él busca algo totalmente distinto de lo que puede ser una gloria temporal o mundana. Entonces, el anonadamiento viene a ser eso, y las instancias sucesivas de su vida muestran qué entendía Carlos de Foucauld por anonadamiento. Pero acá estamos en el momento en el cual su director espiritual y la Trapa, con la máxima autoridad de la congregación, le reconocen esta vocación particular al anonadamiento. El capítulo siguiente de su vida te muestra qué entiende él por anonadamiento. La Trapa lo deja en libertad. Después de 7 años deja de ser trapense. Vuelve a Tierra Santa. Consigue que un convento de monjas en Nazaret lo reciban como jardinero y como encargado de maestranza. Las monjas lo reciben con muchísima desconfianza, porque él llega sin carta de recomendación. Podría haberla llevado, pero él llega sin ninguna carta de recomendación. Bueno, sí. Eso es lo que él entiende el anonadamiento. Entonces, él reza, y aquí comienza una gran producción por parte de Carlos de Foucauld, porque es una vida de oración, medita el Evangelio, pone sus meditaciones por escrito, viene con una conversión muy fuerte, arrolladora, 7 años de vida monástica intensa, ahora está haciendo esta particular vida de oración, soledad y anonadamiento, y va poniendo por escrito sus reflexiones, que son buena parte de sus obras completas y de la espiritualidad propia que él practica y que él enseña. Bueno, estando así, Nazaret forma parte de la enseñanza de Carlos de Foucauld. ¿Qué es Nazaret? Es la vida oculta de Cristo. Él lo que quiere es estar ocultado al modo de Cristo en Nazaret. Él quiere el anonadamiento al modo de Cristo en Nazaret. Él quiere estar ignorado por parte del mundo al modo de la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. Nazaret forma parte clave de la enseñanza y vida de Carlos de Foucauld. Bueno, su vida tiene un capítulo siguiente. Estamos siempre en Tierra Santa, casi 1 año el que él está acá, algunos dicen que un poco más de tiempo. Cuando él está con la misma congregación en la ciudad de Jerusalén, allí ya se devela su identidad, porque un primo suyo era coronel y era agregado militar en Berlín, y llega una correspondencia firmada. Entonces, bueno, allí un poco se dan cuenta que esta persona que estaba ahí en el convento tenía un pasado previo muy importante. Bueno, la clarisa esta religiosa de Jerusalén después va a testimoniar que Carlos de Foucauld era un santo, que es algo que se va a encontrar por todos los lugares donde él había pasado, y la clarisa le recomienda que busque el sacerdocio para hacer un mayor bien. Carlos de Foucauld se había negado a la ordenación sacerdotal cuando era trapense,
por lo que él entendía por humildad y anonadamiento, pero esta religiosa le deja sembrada esta inquietud y él la piensa, la reza, la consulta a su director espiritual y termina buscando el sacerdocio y se ordena sacerdote. Acá se ve una... Sí, bueno, la orden trapense, que ya lo había dejado en libertad, de alguna manera lo seguía prohijando y acompañando. Él vuelve de Tierra Santa, vuelve a la trapa a Nuestra Señora de las Nieves en Francia, la orden lo sigue cobijando, hace la preparación previa y se ordena sacerdote. Los conocimientos ya los tenía de sobra los conocimientos. Bueno, y ahí viene, a propósito de lo que vos decías, incluso es interesante lo tuyo, ¿qué entiende él por humildad, anonadamiento y soledad? La instancia superior muestra qué es lo que él entiende por eso. Cuando él se ordena sacerdote, inmediatamente, ¿qué es lo que va a pedir? Irse al norte del África, donde él había llevado su vida como explorador y antes como militar. Ese pedido tenía que hacerlo al obispo que se encargaba de toda la zona del África, y allí cuando él fundamenta el pedido, tiene dos partes su pedido. Por un lado, asistir a todos los militares que se encuentran en el norte del África, porque cuando él estuvo en campaña, vio cómo sus compañeros morían sin sacramentos y sin la presencia del sacerdote. Y ahora quiere estar acompañándolos como sacerdote a quienes están dando su vida por la patria en esas circunstancias. Qué bien, claro, sí. Y la otra finalidad que él asigna en su pedido es la de evangelizar a los infieles musulmanes, principalmente a través de la exposición con el Santísimo. Bueno, el padre Hubelín, aquel que influye en su conversión, cuando lo presenta ante el obispo que lo designa, le dice: recíbalo, él va a ser un instrumento duro para un trabajo duro. Bien. Y bueno, miramos dónde estamos. Ya estamos en 1901. Foucault tiene 42, 43 años, consagrado sacerdote. ¿Y dónde se va a instalar hasta 1916, en que él muere, de estos 15 años de vida? Se instala en el Sahara. Y en el Sahara él va a tener dos lugares de residencia. El primero es Beni Abe, que queda en el sur de Argelia, y el segundo es Tamanrasset, que queda muy lejos hacia el sur todavía. Bueno, ya estamos con Carlos de Foucault en el Sahara. Vos decías, ¿qué entiende él por pobreza? Eso, el Sahara. Claro. ¿Qué entiende él por anonadamiento? Eso, el Sahara. Bueno, claro. Ahí estamos ante Carlos de Foucault en ese ambiente. Ahora, Pablo, te hago una pregunta. Hay algo de fascinante en el desierto, ¿no? De atractivo, porque yo recuerdo los monjes en la antigüedad buscaban el desierto, ¿no? Y también, y es como que no habiendo nada, uno no tiene más opción que rezar, no sé, he leído algunas cosas así acerca del tema, ¿no? Y como que hay cierta fascinación en esto de la soledad del desierto. Bueno, lo que vos estás diciendo, sí, lo que vos estás diciendo es así, y en el caso de Foucault, lo aplicado a Foucault, cuando él estaba ahí en la parte más cruda del desierto, que es en Tamanrasset, en su segundo destino, lo visita un general francés, el general Lyoty, que si lo buscas en internet vas a ver que es toda una personalidad porque forma parte de la historia de Marruecos. Bueno, y aparece él allí públicamente en Marruecos, es una figura histórica de primera importancia para Francia. Bueno, Lyoty lo visita, estamos hablando en pleno Sahara, está con Carlos de Foucault, participa de una misa, va a manifestar que nunca antes había participado de una misa celebrada de esa manera, y el general Lyoty dice: parecía un monje de la Tebaida. En realidad, claro, el ideal monástico, o de soledad, de entrega, anonadamiento de Carlos de Foucault, iba más atrás de los trapenses, o de los benedictinos, como estaban para entonces en Europa. Y se remonta a la primera época del monaquismo, que son los monjes de la Tebaida de Egipto. Claro, ahí está. Una vida de testimonio ahí en el desierto, en medio de la arena, en medio del viento, en medio del sol, en medio del calor.
en medio de la precariedad. Claro, muy precario. Totalmente precario. Y del peligro, porque él es francés, o sea, la situación de guerra está siempre latente. Bueno, Sí, ¿no? él vuelve justamente para asistir a las tropas que van a estar en guerra. Toda esa zona siempre había, bueno, en concreto, en una ocasión hay un enfrentamiento, quedan 50 soldados franceses heridos, él se traslada a 120 kilómetros, lo autorizan para atender a esos 50 franceses heridos. Está un larguísimo periodo con ellos, haciendo también de enfermero y obviamente de capellán, y al cabo de ese tiempo, a los 50, él les termina dando la comunión. O sea, hace su trabajo de capellán ahí. ¿En dónde? En una situación bélica de guerra. También está su testimonio en una ocasión, en la primera ermita ahí en Beniabé, había riesgo de que sea atacada por los bereberes, y él manifiesta, bueno, su gozo y su alegría de que eso ocurriera, porque iba a ser la ocasión para morir y dar la vida por Dios. Sí, Claro. eso es una, digamos, lo suyo es extremo, es una figura exótica, es una figura extrema, pero de extrema coherencia, de extremo, bueno, y estuvo siempre en sus principales pasos asesorado y dirigido, siempre fue autorizado en lo que él fue haciendo, que fue, bueno, obviamente. Bueno, ahí se da también lo siguiente, él soñó siempre con una congregación y que fueran muchas las personas que lo acompañaban en el desierto. Nunca nadie lo acompañó. Él tenía los estatutos escritos, él soñaba con que fueran muchísimos las personas que hicieran exactamente lo mismo que él, viviendo la fraternidad, la proximidad con los musulmanes, con la exposición con el Santísimo, y nunca nadie se sumó a ayudarlo. Es más, le pide a un importante superior monástico de Francia que le mande vocaciones, y se niega a mandar a nadie por obediencia, porque nadie iba a soportar semejantes rigores. Entonces, bueno, Carlos de Foucault, y ahí se da otra característica en él. Siempre hay algo como extremo, de alguna manera, ¿no? Porque él está en Beniabé, que es un oasis de 7.000 palmeras, que está al sur de Argelia, pero ¿qué es lo que ocurre? Al sur del sur se abre todo el país de los Tuareg, que era inmensísimo. Y él decía, ahí no hay ningún sacerdote, no le mandan refuerzo, no le mandan ayuda, pero él pide ayuda para irse a evangelizar ese Sahara, corazón del Sahara, donde están los Tuareg, de una manera plena. Según sus palabras, eran 2.000 kilómetros de norte a sur, 1.000 kilómetros de este a oeste y 300.000 personas expandidas allí, sin ningún sacerdote católico, y a él lo autorizan a ir allí como único sacerdote católico. Si eso no es buscar la soledad, el anonadamiento, el riesgo, ¿qué es? Ahora, esto que vos decís que tenía algo escrito, que él tenía la idea ya de hacer una especie como de organización, de institución, de congregación. O sea, él pensaba que su carisma no era solamente de él, sino que estaba llamado a fundar una orden religiosa. Sí, por supuesto. Cuando él está como trapense allí en Siria, él ya tiene el deseo de realizar esta fundación y lo va consultando con el padre Huelín. Ajá. Y después cuando está en el Sahara, sigue consultando y eso va prosperando, pero nunca jamás se presentó ningún novicio ni ningún postulante. Él lo dice expresamente en una de las cartas: aquí estoy solo, sin ningún novicio, sin ningún postulante, solo. Ahora, la vida que él proponía, ¿era una vida parecida a la vida de los monjes trapenses o es una cosa nueva? Más a la de los monjes de la Tebaida. O sea, abandono del mundo, vivir en medio... Sí, claro. Vivir en medio de la precariedad y a la intemperie, en una ermita. Lo que él propone es la adoración al Santísimo. Él va a evangelizar con el trato de proximidad, de cercanía, digamos, visita a todos los musulmanes que se encuentran en el camino. Pensemos que en el desierto se movilizaba a pie o en camello. Bueno, él habla perfectamente la lengua de ellos, sabe el árabe, conoce el bereber.
estudia a fondo el tuareg, o sea, los últimos años de su vida los dedica a evangelizar a los tuareg. Aprende tanto el tuareg él, que no solamente puede hablarlo con todos, sino que escribe distintos libros, hace una traducción de los 4 evangelios al tuareg, hace la publicación del diccionario tuareg francés, que se termina editando en 4 tomos. Y después hace un trabajo parecido al de Juan Alfonso Carrizo en el noroeste argentino, y esto te lo digo con la recopilación de los cantares, así como Juan Alfonso Carrizo recopiló los cantares populares del norte, recorriendo el campo y las montañas. Bueno, lo mismo hizo Carlos de Foucauld con los tuaregs, solo que no en castellano, sino en lengua tuareg. Visitaba a la gente, escuchaba los largos recitados, y luego los puso por escrito, y esa es la poesía tuareg del padre Carlos de Foucauld. Qué impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Sí, por donde se lo vea. Por donde se lo vea, claro, porque lo que contás es impresionante, y aparte esto de aprender y de traducir al tuareg. Tuareg supongo que son una tribu de ahí del desierto, son como especie de beduinos, no sé qué son propiamente los tuareg. Sí, es una tribu. No, se puede decir lo siguiente. Bueno, vos tenés los habitantes del África Negra, tenés el momento en que llegan los árabes con el Islam, conquistando todo el norte del África, tenés los bereberes, que también eran musulmanes, que venían de la zona de Palestina. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con los árabes? Los árabes son los que expulsan a los bereberes hacia el interior del desierto. Entonces, una de las posibilidades es que estas tribus tuaregs sean de origen bereber, empujados por los árabes como tribu más importante, o como raza más importante, hacia el interior del desierto. Y por eso están ahí los tuaregs. Claro. Bueno, claro. La vida de Foucauld después hay que tener presente, a propósito de la mayor soledad, anonadamiento, riesgo, dificultad. Él en Beni Abbé tenía un destacamento militar cerca. Cuando él se va a Tamanrasset, donde vive los últimos 11 años de su vida, cuando él llega, no había destacamento militar cerca, con lo cual estaba mucho más expuesto. Claro. Y bueno, de hecho, tampoco había médico cuando él llega a Tamanrasset. Y está el episodio de esa víbora venenosa que lo pica. Lo curaron los tuareg, al modo tuareg. Le aplican en el brazo, le aplican una plancha de hierro ardiente. Y como el síncope continuaba, le aplican una plancha de hierro ardiente en el pie, para que el veneno no se expanda. Bueno, el Carlos de Foucauld sobrevive a la picadura de la serpiente y sobrevive a la curación de los tuareg. Claro. Lo que pasa es que él representaba para ellos otra Francia, digamos, no la Francia que de repente podía ser entendida como conquistadora o como colonizadora, sino representaba al amigo, digamos, ¿no? Al amigo cristiano, qué sé yo, no sé. Bueno, sí. Ahí vos estás tocando 2 temas. En él hay una cosmovisión evangelizadora, civilizadora. En él hay una visión política, económica, civilizadora y religiosa. De hecho, es una de las partes más importantes de la obra de Carlos de Foucauld, cuando él habla de, que Francia tiene que comprometerse con la civilización y la evangelización del norte de África. Y claro, si no lo Francia hace, claro, y que si no lo hace se va a volver en contra. Acordate que él tiene presente, si bien uno va viendo este carácter singular, esta singularidad de él con su vida de monja de la Tebaida, pero él forma parte de lo que es la Francia colonial. Y Francia está orgullosa de su imperio colonial. Por entonces eran 30 millones de personas, el imperio colonial francés. Y en el norte de África, estaba Túnez, Marruecos y Argelia. Y más también, Senegal también era francesa, y hacia el sur, toda esa zona, creo que Sudán también estaba dentro de lo que era el imperio colonial francés, y si no me equivoco eran 12 millones de kilómetros cuadrados.
Hay un orgullo muy grande de Francia hacia todo, bueno, hacia todo lo que es el norte de África. Ahora, Carlos de Foucault mete el dedo en la llaga, que ese trabajo civilizador desemboque en la conversión a los al catolicismo. No los haremos franceses si es que no los hacemos cristianos. Y acá hay otra característica, Eugenio, en él. Consiguió muy pocas conversiones, Carlos de Foucault. Está el caso de la catecúmena anciana, ciega, que se enferma, la bautiza y se muere. Es uno de los pocos bautismos, si no el único, que hace Carlos de Foucault en su vida de entrega. A todo esto, él consigue una gran proximidad con los musulmanes. Todos aquellos que lo conocían lo apreciaban. Él era una celebridad en toda esa zona donde se movía, pero no daban el paso al bautismo. En la segunda ermita, en Tamanrasset, él es una avanzada francesa porque es el primero en llegar. Después los franceses van a poner cerca de ahí un fuerte, una guarnición militar. Y en vida de Carlos de Foucault ya le quieren poner por nombre el Fuerte Foucault. Y él se niega a eso y le terminan poniendo otro nombre. Ese es el Fuerte Motilinsky, de otra persona que anduvo por ahí trabajando y moviéndose. Sí. Entiendo yo, aunque me voy un poco de tema, que las conversiones del Islam al cristianismo siempre han sido y siguen siendo muy pocas. Tengo amigos misioneros, o he estudiado un poco la historia acerca de esto, y que es algo que pertenece más al futuro que al presente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso lo muestra la vida de Carlos de Foucault. Claro. Se cuenta, por ejemplo, una anécdota. Va una persona a pedirle limosna. Él no se la quiere dar si es que antes no realiza un trabajo. No realiza el trabajo pedido y se va. Y Foucault no le da la limosna y sí le da el consejo. Para vivir hay que trabajar. O sea, él va a evangelizar permanentemente. Habla a la perfección la lengua de ellos. Cada vez la conoce mejor. Es más, los tuaregs, una región tan grande como decíamos, eran una tribu que a su vez estaba dividida en 6 fracciones. Para establecerse él en el corazón del mundo tuareg, va a necesitar la autorización del jefe de una de esas 6 tribus, que se llamaba Musa. Él habla en tuareg, ida y vuelta con Musa. Él lo visita al jefe de tuareg, a su vez es visitado por el jefe de tuareg. Él lo aconseja por escrito, le da consejos de buen gobierno. Cuando él muere, este jefe tuareg tiene palabras de enorme elogio para Carlos de Foucault. Al día de hoy, si vos pones en un video Tamanrasset, van a aparecer los musulmanes que viven en ese lugar, que ahora es una ciudad de mucha envergadura en comparación con aquella, y siempre hablan de elogio de Carlos de Foucault porque hizo un auténtico trabajo civilizador, humano. Pero es cierto lo que vos decís, conversiones como tales no hubo, mucho menos, no proporcionales al esfuerzo puesto por él, ¿no? Sí. Pero su vida fue testimonio, y como dijo aquel general Lyoty, fue un monje de la Tebaida en el imperio colonial francés. Bueno, ¿qué otra cosa te podría comentar de él? Así, tratando de llegar un poco al desenlace de su vida. Creo que un poco de lo que venimos conversando, vamos viendo que su vida fue sumamente aventurera. La vida de Carlos de Foucault es una aventura. Él no sabía qué era lo que se venía a continuación. A partir de su conversión, lo que él sabe es que quiere consagrarse a Dios y que quiere mayor humildad y anonadamiento. Bueno, ya estamos con Carlos de Foucault, viviendo en el corazón del Sahara, evangelizando a los tuaregs, y si bien él no consigue las conversiones, él puede adorar al Santísimo, se goza, obviamente visitando tantos lugares siempre nuevos, se goza porque cuando él celebra la misa en un lugar, dice acá es la primera vez que está Jesús sacramentado presente, la primera vez que está la presencia corporal de Cristo. Estando en ese clima tan adverso,
ahí él manifiesta un gozo, una plenitud y una dicha ilimitada. Claro. Es un hombre que goza. Hay una paradoja ahí, porque uno ve las fotos de él, como estando en el norte del África, en el Sahara, y son las personas es el aspecto de una persona sacrificada, que sufre, y cuando él tiene que aconsejarle a un médico que es destinado en Tamanrasset, a quien lo mandan a que hable con él para ser instruido sobre cómo tratar a los tuaregs, Carlos de Foucauld le va a decir: trate de reír siempre, trate de manifestarse siempre con una sonrisa, y así los va a atraer y les va a hacer el bien. Dice: yo mismo les sonrío, aunque mi dentadura no es buena. Y bueno, eso muestra un poco la pastoral que él hizo, ¿no? La pastoral de proximidad y la pastoral de cercanía. Bueno, acercándonos hacia el desenlace de su vida. 1914, Primera Guerra Mundial. Eso viene a trastocar todo, también en el norte del África. Hasta entonces las sublevaciones de los bereberes eran unas que otras. En 1908, bueno, se da el protectorado de Marruecos, por el cual Marruecos se incorpora al imperio colonial francés. Hay sublevaciones de los bereberes por todas partes, pero ahora viene una más grande, viene la Primera Guerra Mundial. ¿En qué influye en el norte del África? Bueno, Turquía, aliada de Alemania, se va a infiltrar por el este, se va a hacer lío en lo que ahora es Libia, que entonces se llamaba Tripolitania, y bueno, se van a movilizar muchas tribus rebeldes en contra de los franceses. ¿Qué fue lo que hizo Carlos de Foucauld cuando estalla la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que se te ocurre que puede haber hecho? ¿Quiénes eran los que...? Bueno, ahí actúa como francés, Carlos de Foucauld. Como capellán militar. Claro, se entristece ante el avance alemán y se alegra con los triunfos y la resistencia francesa. Su primera reacción, estando él en el Sahara, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, y obviamente van los franceses al frente y mueren, es ofrecerse como capellán militar. Y permiso denegado. No lo autorizaron. Mira. Bueno, eso sí, eso fue así, ¿no? Su primera reacción. Incluso, bueno, esa fue su reacción. Bueno, y después, dentro de este movimiento que hacía, dentro de este avispero que se mueve en el norte del África, había una pequeña facción de unos 1000 hombres en contra de los franceses, de los senusitas, que venían de la zona esta de la Tripolitania, hoy Libia, andaban merodeando por la zona de Carlos de Foucauld. Bueno, y una pequeña, digamos, unos 20 hombres de todo ese grupo rebelde van a llegar hasta Tamanrasset con la intención de captarlo a él como rehén para obtener dinero a cambio, y bueno, consiguen allí entrar a la pequeña fortaleza que habían hecho los franceses para Foucauld y para las 20 o 30 familias que vivían en el lugar. Lo atan, estaba adorando al Santísimo en el momento en que irrumpen en esa pequeña fortaleza, lo atan, vienen 2 soldados franceses a ver qué estaba pasando, y allí le pegan un tiro y lo matan. Entonces, bueno, acá lo matan, sí. Él es asesinado, propiamente es asesinado por esta gente que estaban buscando... No por la gente que él... No por los tuaregs, sino por unos bandidos de otro lugar. Sí, no sé. Sí, el texto que yo leí dice fellagas, no sé qué serán los fellagas, tendría que indagar ahí porque hay muchas terminologías que no la conozco, ¿no? Pero sí, bueno, claro. Hubo un traidor. Para entrar en ese momento a la pequeña fortaleza donde él estaba, necesitaba un santo y seña. Y un conocido de él le dice, es el correo de Motilinsky. Entonces eso era para abrirle la puerta. Un traidor, claro, que era una persona que él había instruido y se prestó para que entraran estas personas. Y bueno, es una circunstancia, él estaba adorando al Santísimo, lo amarran, hay unos cuantos minutos allí donde se producen estas fricciones y termina pegando un tiro y lo matan. Bueno, visto desde afuera, listo, es una persona que cae muerta por un balazo. En realidad él se venía preparando para la muerte. Él sabía que se iba a morir, ofrecía su vida y su muerte como consagración a Dios y por la conversión de los hombres, en especial por el Islam. Por eso es que su biógrafo, que es la fuente que yo utilizo para contarte todo esto, es el maravilloso libro de René Bazin, que se llama Carlos de Foucauld. Él termina rematando su muerte diciendo: murió asesinado
por odio a Dios y a Francia. Entonces, bueno, está ahí terminando la vida alguien que en realidad entregó su vida por Dios y por los demás, ¿no? Creo que la vida de él manifiesta clarísimamente qué es lo que él entendía por humildad, anonadamiento, entrega, misión. ¿Sabes qué otra cosa me gustaría comentarte, Eugenio? Sí, ¿Te acuerdas de esa frase de Chesterton en el libro Santo Tomás de Aquino? Cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Es una frase de Chesterton. Sí. Y bueno, como que el santo es la sal de la tierra, sí. Claro, cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Carlos de Foucault contradice a nuestra generación. Absolutamente. Con todo lo que hemos visto, la contradice. Así que, bueno, va a ayudar muchísimo conocer su vida, y creo que para eso estamos haciendo esto. Va a ayudar muchísimo a dar la primacía a Dios, la primacía de la vida de la gracia, a dar testimonio del Evangelio, a soportar la adversidad y que eso no implique cortar con el testimonio evangélico, a seguir confiando en la misericordia de Dios. Él se exponía cada vez más a la intemperie, cada vez más al descampado, hasta el final. Y bueno, y junto con eso había una gran confianza en la providencia, en la misericordia, en la paternidad de Dios, de que iba a ser un hijo protegido de Dios. Y a su vez él se siente dichoso y feliz de todo lo que él hace, ¿no? Así que bueno, es una vida maravillosa la de Carlos de Foucault. Para quienes nos escuchan, nos están viendo, ¿qué lectura recomendás para conocer a Carlos de Foucault? Bueno, yo te comento mi experiencia. Sí. La lectura que yo recomiendo es Carlos de Foucault, escrita por René Bazin. Bien. El libro tiene 400 páginas, es un libro único porque se escribe a los 5 años de la muerte de Carlos de Foucault. René Bazin es un literato importantísimo de Francia que va a recorrer todos los lugares donde vivió Carlos de Foucault y recibe los testimonios de primerísima mano, que con el paso del tiempo han influido también en su proceso de beatificación y de canonización. A mí me pasa lo siguiente con este libro. Yo lo leí hace mucho y ahora que lo canonizan lo releí. Y yo conozco y aprecio y amo la figura de Carlos de Foucault a través de este libro. Y me pasa lo siguiente, voy viendo varios videos ya por YouTube, que ninguno me produce lo que me produjo el libro de René Bazin. Lo que sí veo en los videos me ayuda a mostrar la verdad de lo que dice René Bazin. Yo lo que he intentado recién es un poco comentarte la secuencia de la vida de Carlos de Foucault como la cuenta René Bazin. Bien. Sí. Recomendaría esa lectura, seguramente vos tendrás otras también, ¿no? No, yo conozco la oración de él, que del abandono, tiene una oración que se llama así, me parece, que se reza muy a menudo, que están los devocionarios. Sí. Y después los escritos espirituales, pero no, realmente es una deuda que tengo con Charles de Foucault. Bueno, Pablo, no sé, quiero que digas si querés seguir o querés que cortemos acá. Entiendo que el poco éxito que tuvo en su vida después fue como reemplazado por, digamos así, por éxito en el sentido de que hay una congregación, hay seguidores, están los hermanitos, las hermanitas, ¿no? O sea, hoy hay una congregación, me parece, de varios miles de personas que intentan vivir según la espiritualidad de... Claro, la congregación que él soñó no se fundó en vida, sino una vez ya estando él fallecido y muerto. Ahí se forma la congregación tomando sus escritos y viendo que él anhelaba eso. Por otra parte, él venía con la formación suya del liceo, él mismo es un literato cualificado,
Él tiene una extensísima correspondencia, todas esas cartas se conservan y son valiosísimas. Además, él fue llevando un diario y ahí está toda su alma presente, y eso, bueno, su ejecutor testamentario fue Luis Massignon, que a su vez era alguien muy destacado en Francia en todos los temas literarios y vinculados con el Islam. Creo que, bueno, como una pequeña semblanza de su vida, con esto ya estaría. Y en todo caso, si después dejamos para otro momento el hacer más un análisis de su obra. Pero en este caso, digamos, la próxima vez que vos y yo recemos la oración del abandono, si tenemos presente la vida de Carlos de Foucault, la vamos a entender más. ¿A qué se estaba confiando él? Creo que sí.